Muy bien, hermanos, pues tomen asiento. Gracias también al grupo de alabanza y de adoración por la inversión que hacen siempre. Y nada, es un día festivo, es un día de celebración. Como decía Marcos, tenemos a continuación unos bautismos, 3 personas valientes que van a declarar públicamente lo que ha sucedido ya en sus corazones y los vamos a alegrar muchísimo. Siempre es una alegría escuchar este tipo de testimonios. Estoy muy contento también, especialmente hoy, porque por el tiempo que hemos tenido de fin de semana con los pastores a nivel nacional. Ha sido un tiempo muy refrescante para mi vida, más corto de lo normal, pero muy intenso, muy edificante. Y también estoy contento porque comenzaré a partir de mañana mis vacaciones también. Así que, ¿qué más se puede pedir, no? Bueno, pues hermanos, lo digo para que podáis estar orando por nosotros como familia, que como digo salimos mañana y siempre es bueno tener el respaldo de nuestra familia, que sois vosotros, nuestra congregación, para que el Señor nos permita descansar, repararnos bien a todos los niveles y volver con nuevas fuerzas para seguir poniendo las manos en el arado. Así que lo digo por eso, estaremos orando también por otros hermanos que también salen a partir de esta semana y en los próximos días. Y esperando de que, pues lo mismo, que todos sean reparados en espíritu, alma y cuerpo para el Señor. Y vamos hacia adelante con la palabra. Sabéis que estamos hablando durante este año de un lema muy concreto, firmes en la esperanza, y el objetivo tiene que ver con afirmar nuestras vidas en la esperanza bíblica, en la esperanza cristiana. Y hace 2 semanas estuve hablando también de que no solo debemos afirmar nuestra vida en la esperanza, sino que también debemos comprometernos con el afirmar la esperanza en otras personas. Así que necesitamos estar firmes en la esperanza, pero tenemos que ayudar a otros a mantenerse firmes también en la esperanza. Tiene que ver con ser mensajeros de la esperanza, como dijimos, y es que somos llamados a eso, hermanos, a poder afirmar a otros, porque necesitamos 2 cosas para estar firmes en la esperanza. Necesitamos, en primer lugar, el poder de Dios. Pero dijimos también que necesitamos la ayuda de otros. ¿Acordáis del paralítico que descendió del tejado de una casa en la que estaba Jesús en el interior? Necesitó de 4 amigos para poder acercarse a Jesús y recuperar la esperanza. Yo necesito el poder de Dios y necesito también el apoyo de personas como tú para mantenerme firme en la esperanza. Tú necesitas el poder de Dios y necesitas también el apoyo de otros para afirmarte en la esperanza. Así que tenemos que dejarnos usar por Dios, pero también tenemos que aceptar que otros sean usados por Dios para edificación de nuestra vida. Y para lograrlo tenemos que superar una barrera importante, un problema que es el de estar abiertos, estar dispuestos a ser afirmados por otros. Estar abiertos a que otros vengan a nuestra vida y nos ayuden a fortalecernos en el Señor. Y no siempre estamos abiertos a dejarnos ayudar por otros, por diferentes razones, a veces por orgullo. No nos gusta sentirnos vulnerables, no nos gusta pedir ayuda, no nos gusta que nos ayuden. A veces es por una espiritualidad mal concebida. Pensamos que si pedimos ayuda, si necesitamos ayuda, no somos lo suficientemente espirituales, que mi ayuda viene del Señor solamente. Pero no nos olvidemos que el Señor te da la ayuda que necesitas a veces a través de otras personas. Y necesitamos estar abiertos. Y a veces no estamos abiertos a la ayuda de las personas porque no nos gustan las personas que Dios envía a nuestra vida. Tenemos una imagen de cómo debe ser un mensajero de la esperanza, una persona que nos ayude a afirmarnos, y cuando vemos a la persona que Dios nos envía no nos gusta, no encaja con nuestros estereotipos, no encaja con nuestros esquemas, y nos cerramos a recibir ayuda de estas personas, pero eso es un gran riesgo porque te estás perdiendo lo que Dios te quiere dar a través de esa persona. Así que necesitamos superar esa barrera. Necesitamos aceptar la ayuda de los mensajeros que Dios te envía. Y yo he titulado esta enseñanza ¿Mensajeros de Dios? La de hace 2 semanas se llamaba Mensajeros de Dios. Y esta, Mensajeros de Dios con interrogantes. ¿Por qué? Porque a veces, cuando Dios envía personas a nuestra vida, nos preguntamos, ¿realmente este ha sido enviado por Dios? Pero este chico, esta chica, este hombre, esta mujer, ¿realmente viene de Dios? Pues sí, a veces sí. Personas que no encajan dentro de nuestros esquemas y es crucial para nosotros darles lugar. Y vamos a estudiar un pasaje que nos va a guiar en esta línea. Vamos a ir, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 5, una historia muy conocida, pero que habla precisamente de esto, de dejarnos ayudar por personas
que Dios envía, aunque no nos parezca que cumplen los requisitos para ser mensajeros de la esperanza. Es la historia conocida, como digo, de Naamán, un sirio, y vamos a leer brevemente 19 versículos, los primeros 19 versículos de Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, toda una fortuna. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar donde está la mancha de lepra y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavan en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún regalo de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorarle a él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Y se fue pues y caminó como media legua de tierra. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que con estos versículos vamos a ver claramente este tema que yo quiero tratar con vosotros. En primer lugar, quiero analizar acerca de este personaje principal que es Naamán. Naamán, el sirio, y vamos a hablar de Naamán y su necesidad. Nos las desvela en los primeros 4 versículos, pero se dice algo más de él que me parece interesante resaltarlo. Se nos dice de Naamán que era un general de un ejército, el ejército del rey de Siria. Se nos dice que el rey de Siria, le tenía en gran estima, tenía una gran admiración por este general llamado Naamán y le respetaba enormemente hasta el punto que era su mano derecha, era el segundo de a bordo en el reino de Siria. Se nos dice también en estos versículos que este hombre Naamán, el general sirio, fue usado por Dios para traer salvación sobre Siria, para traer una gran victoria sobre Siria. Qué curioso, porque se nos dice que fue Dios el que le usó a este hombre. Y eso ya me empieza a dar a entender de qué va estos versículos. Y van de que Dios es capaz de usar a cualquier persona para cumplir con su voluntad, para cumplir con sus propósitos. A cualquiera, sea creyente
o no sea creyente. Este era un general del ejército enemigo del pueblo de Dios. Era alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. Era alguien que no creía en Dios. Creía en sus dioses, en los que le habían enseñado sus padres en Siria. Sin embargo, nos dice la Biblia que Dios le usó para conseguir que Siria fuera librada de las manos de Asiria y dio una gran victoria. Así que para mí esto es algo muy interesante y aquí me detengo unos segundos para mencionar este hecho. Dios usa a cualquier persona para cumplir sus propósitos. Dios usa a personas no creyentes, personas que no toman en cuenta a Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Lo has visto tú esto en tu vida? ¿Cuántas veces lo he visto yo? Desde que yo me convertí he tenido 3 jefes. 2 de ellos no eran creyentes, uno de ellos sí. Y los 3 han sido usados por Dios para mi bendición. Usados por Dios para que yo pudiera cumplir los propósitos de Dios, la voluntad de Dios en mi vida. Fueron usados para proveerme económicamente y poder sostenerme. Fueron usados para darme formación, que era importantísima para mi vida y para mi ministerio. Estuve en esos trabajos sin tener los estudios para ejercer esos trabajos y ellos dieron un voto de confianza en mí para que yo pudiera ejercer esos trabajos y me formaron y me enseñaron a trabajar en lugares donde la mayoría de las personas tienen que estudiar mínimo 4 años para estar en esos lugares. Yo vi claramente que Dios estaba guiando sus vidas para poder prepararme a mí y para guiarme para lo que tenía Él por delante. Esos jefes también, no siendo cristianos, me facilitaron en muchas ocasiones la posibilidad de venir a la iglesia, de servir en viajes misioneros, en prepararme en escuelas bíblicas para estudiar. No eran creyentes, pero Dios les usó para darme a mí grandes victorias. Porque Dios usa a cualquiera, sean creyentes o no lo sean. Y este hombre fue usado por Dios, fue un mensajero de esperanza para Siria. Pero era algo más, dice que era valiente en extremo, era muy, muy valiente. Ahora tenía un pero en su vida. ¿Cuál era el pero? Era leproso. Tenía debajo de ese uniforme lleno de condecoraciones, tenía un cuerpo lleno de lepra. Y ese era un problema. En Israel era mucho más problema porque socialmente un leproso estaba estigmatizado, estaba aislado porque la lepra estaba asociada al pecado. En Siria no. En Siria a un leproso no se le aislaba y él estaba en Siria. Pero tanto en Siria como en Israel la lepra causaba la muerte. Así que este hombre era un hombre sin esperanza de vida. No sé cuánto le podría quedar, pero lo que estaba claro es que este hombre tenía una enfermedad mortal, seriamente mortal. Pero qué bueno que nos dice algo más este texto acerca de Naamán. Dice que tenía como sirvienta de su mujer a una muchacha, a una joven israelita. Como he dicho antes, Siria e Israel eran enemigos acérrimos, frecuentemente entraban en guerras, en conflictos, y a veces, después de una guerra, de un conflicto, se llevaban rehenes a su país y los ponían en la servidumbre, los ponían a trabajar como esclavos. Este hombre, Naamán, en uno de esos conflictos bélicos, se llevó a una muchacha, a una joven israelita, y la puso en su casa como esclava, como sirviente de su mujer. Pero esta mujer parece ser que estaba interesada en el bienestar de su jefe, de Naamán. Y esta joven sugirió a la mujer de Naamán que visitara al profeta Eliseo, que vivía en Samaria, en Israel. Le dice que vaya y le ruegue que le sane de su lepra, que él conoce el poder que hay en el Dios de Israel y que si él va, puede encontrar una respuesta para su enfermedad mortal. Así que una vez más, este texto nos muestra que Dios usa a cualquier persona. En este caso, una joven esclava que había sido desarraigada de su país, desarraigada de su tradición, de su familia, pero aún así, en tierra extranjera, en tierra enemiga, esta muchacha esclava es usada para transmitir fe a la mujer de Naamán. Y esa mujer parece ser que tomó muy en cuenta el testimonio de esta joven esclava porque se lo transmitió a Naamán. Y Naamán recibió fe a través del testimonio de esta mujer porque se fue al rey a pedirle que le dejara ir a Israel para visitar a este profeta. Así que esta joven muchacha, persona sencilla como ninguna otra, también fue una mensajera de esperanza para Naamán y su casa y fue usada por Dios. La mayoría de las personas la desecharían, la eliminarían de su vida y de su agenda, pero Dios la estaba usando para ser usada poderosamente en la vida de Naamán. Así que a mí esto me enseña una vez más que no debo subestimar a nadie.
no debo subestimar el poder de un sencillo testigo, de un sencillo cristiano, de un sencillo hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo en su corazón, porque puede ser un mensajero de esperanza para mi vida y me puede ayudar. Hay tantos testimonios de estos, yo no sé cuántos han visto un vídeo que hay en YouTube de un evangelista argentino, se llama Salvador de Lutri, no sé si Marcos tú lo conoces. Él habló en una de sus predicaciones sobre el jardinero del Papa, no sé si lo habéis escuchado, pero cuenta el testimonio de un jardinero evangélico que trabajaba para Jorge Bergoglio, que hoy es Francisco, es el Papa Francisco, ¿no? Cuando él era el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y ese argentino que era jardinero y que trabajaba para el que hoy es Papa, influenció positivamente la vida del que hoy es el Papa Francisco y le inspiró a que juntos pudieran acudir a la palabra, estudiar la palabra y tener al menos 1 hora de oración al día para dirigirse a Dios. Y recuerdo que este hombre cuenta que cuando le visitó a Jorge Bergoglio para hacer una iniciativa conjunta con toda la cristiandad sobre establecer un Día Nacional de la Biblia en Argentina, se encontró sorprendido que Jorge Bergoglio estaba totalmente conmovido por la palabra de Dios, que le pidió incluso a él que oraran juntos por la iniciativa y cuando le preguntó las razones, se enteró que fue por la influencia de este jardinero. Un sencillo jardinero, un sencillo trabajador por cuenta ajena, que es usado como un mensajero de la esperanza, como un mensajero de Dios, para un hombre que hoy está en un puesto de grandísima influencia. ¿Conoces a alguien así? Conozco a tantas personas. Tengo un amigo que tiene una iglesia en España y tiene otro jardinero en su congregación, un jardinero de un futbolista de élite, no voy a decir el nombre, pero que está ejerciendo la misma influencia que el jardinero del Papa y que la muchachilla esta sencilla que estaba como esclava en la casa de Naamán. Conozco gente aquí en esta congregación que ha sido usada de manera sencilla pero poderosa con ministros del gobierno, no del actual, sino de otros. Conozco personas que trabajan como empleados del hogar en casas de grandes escritores ilustres, dando testimonio de Dios. Conozco personas que están trabajando como empleados de hogar de manera sencilla y humilde, pero dando testimonio, siendo mensajeros de esperanza, en presentadores que están actualmente en la parrilla de nuestras cadenas televisivas y que están influenciándoles allí. La influencia de personas sencillas. Dios quiere usar lo sencillo. Y eso es lo que le pasó a Naamán. Tenía una necesidad y le fue enviado un mensajero de la esperanza, un mensajero que pudiera ser insignificante. Pero Naamán lo toma en consideración y empieza una búsqueda de Dios. Y lo vemos a partir del versículo 5. Dice que Naamán fue a visitar al rey de Siria. Y en esta búsqueda de Naamán vemos que como no tenía mucho conocimiento Naamán, empieza a buscar a Dios de una manera inadecuada, pero en definitiva está buscando a Dios. Entonces le dice al rey de Siria, oye, necesito ir a Israel porque allí hay alguien que me puede sanar. Y el rey, que le tenía en gran estima, dice, claro que sí, yo voy a hacer cartas, te voy a dar un montón de oro, un montón de plata, un montón de vestidos muy costosos, y yo creo que ante esto nadie se va a resistir para que tú tengas lo que necesitas, la sanidad. Y él dijo, perfecto, y cargó toda la mercancía, que como digo era muchísima, cargó todo el dinero, todas las cartas las llevaba consigo y se dirigió a buscar al rey de Israel, que en este caso era Joram. Y lo curioso es que no fue muy adecuada la iniciativa de Naamán, aunque fue sincera, pero él creía que conseguiría a través del dinero, a través de las mercancías, a través de la autoridad que tenía el rey de Siria, que conseguiría el favor de Dios, que conseguiría lo que estaba buscando. Y todos sabemos que eso es algo erróneo. Sabemos que el favor de Dios es algo que viene por gracia. Es algo que es inmerecido, es un regalo y que simplemente lo obtenemos al creer que Dios nos lo ha querido dar. Que tú no puedes obtener el favor de Dios por el dinero, por entregarle dinero a Dios, aunque algunos nos quieran convencer de que si pactas con Dios y entregas una suma suculenta de dinero, vas a obtener un favor mayor de parte de Dios para obtener lo que quieras, para salir de esa situación de desesperanza en la que te encuentras. Pero todos sabemos que eso no es bíblico, que eso está en la mentalidad de gente no espiritual, como fue Naamán, que él creía que su dinero podía comprar el favor de Dios, que sus sacrificios, que sus obras podrían mover el corazón de Dios, pero se dio cuenta de que no. Luego llegó a ver al rey Joram, como digo, y otra
otro patinazo. ¿Por qué? Porque él pensaba que la máxima autoridad de Israel, es decir, el rey, ese es el mejor mensajero de la esperanza para conseguir sacarme del hoyo en que me encuentro. ¿Y saben lo que se encontró? Se encontró con que Joram no entendió bien lo que Dios quería hacer con Naamán, le malinterpretó. Y Joram tuvo miedo y dijo, esto me suena a mí a trampa. Viene con las cartas, viene con toda esta cantidad de oro y de plata, viene con todas estas prendas, y lo que está buscando realmente es ir a la guerra y machacarme definitivamente. Entonces se rasgó las vestiduras Joram y se encerró en su palacio, no quería entrar en contacto con Naamán, y Naamán, pero bueno, ¿qué pasa si vengo en son de paz? Si me han dicho que aquí hay un Dios poderoso, y tú eres el rey de Israel, ¿quién mejor que tú para que me ore y para que me pueda dar lo que yo necesito? No se me ocurre nadie mejor, ningún mensajero de la esperanza mejor. Otro error, porque lo venimos diciendo, Dios a veces usa lo vil, lo menospreciado, lo insignificante, para derramar su tesoro sobre los demás. Y nosotros siempre estamos mirando la realeza, estamos mirando al ungido de turno, al pastor de la iglesia, como el único que me puede sacar de mi desesperanza. Y sin embargo Dios a veces quiere usar para ti instrumentos mucho más sencillos, mucho más anónimos. La pregunta es, ¿tú vas a estar dispuesto a recibirlo o te vas directo a lo que más brilla? Naamán cometió ese error en su búsqueda. No entendió que el rey podría tener mucha posición, un lugar muy importante a nivel social, pero no tenía lo que Naamán necesitaba. Entonces se estuvo confundido. Naamán dijo, bueno, no entiendo, si me han dicho que aquí en Israel hay un Dios poderoso. Claro, Naamán, lo que no has entendido es que esta muchacha que es esclava en tu casa no te ha dicho para nada del rey. Te ha dicho de un profeta que está en Samaria, de un profeta llamado Eliseo. Y él no se había quedado con ese dato. Pero Eliseo, que estaba en su casa, no sé cómo, escuchó la actitud que tuvo el rey con Naamán de no querer hablar con él, de no querer recibirle, de estar a la defensiva, y envió un mensajero para que viniera a su casa a Naamán. Y Naamán dice que cogió todas las cosas que traía y se fue a visitar al profeta Eliseo. Y llega allí a la puerta de su casa y no aparece nadie por la puerta. Yo me imagino a Naamán diciendo, otra vez que me tienen miedo, que no quieren salir. O quizás estaba esperando un gran protocolo, como los que estaba acostumbrados él en el palacio, esperaba ser reconocido por un séquito de siervos del profeta, no lo sé, a lo mejor esperaba que salieran y le hicieran un catering con suculentos alimentos de la zona y bebidas refrescantes, no lo sé, pero el caso es que Eliseo ni siquiera sale a saludarle. Y no es por falta de respeto, es porque Dios tiene un plan. Antes de sanar a Naamán, Dios quiere derribar su orgullo. Dios quiere romperle los esquemas. Dios quiere quitar los estereotipos que hay en su mente para poder acercarle a él. Así que Eliseo no sale de su casa, no le da la bienvenida y en su lugar envía un mensajero. Y el mensajero le dice que coja otra vez su caballo y todo lo que trae consigo y que recorra aún 52 kilómetros más hacia un río que se llama Jordán. Y que cuando llegue a ese río, llamado Jordán, que se quite sus ropas y que se zambulla en el río en 7 ocasiones, completamente, 7 ocasiones que se sumerja en ese río. Y que será sanado si lo hace. Naamán había estado buscando la ayuda de Dios. 162 kilómetros había recorrido desde Damasco hasta Samaria. Y ahora, después de muchos rodeos, después de no ser recibido por el rey de Israel, ahora se encuentra por fin con la respuesta que necesita. Se encuentra con el mensajero de la esperanza que Dios le había enviado para darle la respuesta que él estaba buscando. ¿Qué hará Naamán? Pues nos lo dice a partir del versículo 11. Naamán resiste a Dios. Naamán no ve a Eliseo como un mensajero de Dios para él. No ve al mensajero que envía Eliseo como la esperanza que él estaba buscando. Y dice que Naamán se fue enojado. Que se fue enojado diciendo, no me cuadran estas cosas.
Se fue enojado porque en su mente lo había imaginado de otra manera. Pensaba que el profeta saldría de su casa, que le haría reverencias, las reverencias a las que, como digo, estaba él acostumbrado. Saldría y se pondría de pie, invocaría el nombre del Dios de Israel, levantaría su mano derecha, se calibraría así conforme al corazón de Dios. Con la otra mano le pondría en el lugar donde estaba la llaga de lepra. ¡Señor! Yo creo que eso es lo que había en la mente de Naamán. Y que Naamán sentiría como un rayo entrando por su interior que le sacaría toda esa lepra, toda esa infección de su carne y le sanaría al instante. Eso es lo que había en la mente de Naamán. Eso es lo que él estaba dispuesto a recibir. Eso es lo que él quería recibir. Esa era su esperanza. Sin embargo, Eliseo no está en la misma sintonía que Naamán. Dios lo quiere hacer de otra manera. Y como digo, después de 160 kilómetros, cargando con un montón de toneladas de peso, llega a Samaria. Y no solamente el rey no le da lo que le pide, el profeta ni siquiera sale a saludarlo. Y le manda 52 kilómetros más lejos. Y ahora encima meterse en un río, que por cierto era un río, pero de estos tipos, el Manzanares, que tienen agua así que no sabes si es... no sabes lo que es, vaya. Que da igual lo que se te caiga, que no te vas a tirar al agua, ¿no? Y encima Naamán dice, pero vamos a ver, con los ríos tan deliciosos que tenemos en Damasco. Pero si tenemos ríos de agua cristalina, agua pura que fluye, ¿no son mejores ríos esos? Si se trata de meterse en un río, pues metámonos en un río de agua limpia, ¿no? Tiene lógica, pero es que la lógica de Dios no es la misma que la nuestra. Es que los caminos de Dios son diferentes a los caminos nuestros. Es que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son diferentes a los que tenemos nosotros. Y ahí está, en ese reto. Naamán dice, yo es que prefiero los ríos de Damasco, ¿eh? ¿Te ha pasado, no? Que llegas a un lugar distinto al que tú estés acostumbrado y se hacen las cosas de manera distinta y tú dices, es que en mi país era distinto. Es que allí se oraba de otra manera. Y si se orara de esa misma manera aquí, pues habría más de Dios. Es que con corbata sería mejor el pastor, ¿no? Es que en mi país, al final del culto había una arepita, ¿no? Eso sí que me gustaría a mí. Eso sí que sería una bendición increíble. Os aseguro que más de uno no se iba rápidamente después del culto. A veces nos pasa eso, ¿no? Queremos la bendición de Dios y la queremos en nuestros términos, bajo nuestros términos, bajo nuestras condiciones. Hay gente que quiere perdón de los pecados, pero quiere creer a Dios a su manera. No quiere creer a la manera de Dios. Y Jesús dijo que si alguno cree en mí, como dice la Escritura, es decir, a mi manera, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero no se trata de creer a mi manera. No se trata de que, ¿cuánta gente hay así, no? Que le dices, oye, ¿tú crees en Dios? Y dices, sí, yo creo, pero a mi manera. ¿Pero tú vas a la iglesia? No, porque en mi manera no entra la iglesia. Pero lees la Biblia. No, es que en mi manera la Biblia no existe. Pero te diriges a Dios, sí, en Semana Santa y en peregrinación. A mi manera. Esa era la forma en la que Naamán se acercó a buscar lo que necesitaba, a su manera. Y lo mismo, a veces tenemos situaciones problemáticas en nuestra vida, queremos ayuda, pero queremos que se nos otorgue la ayuda siguiendo los parámetros que tenemos en nuestra mente. Y si se sale algo de esos parámetros, rechazamos la ayuda. Pero Dios te puede estar dando la ayuda a través de personas con una forma distinta a la que tú tenías pensada. Y la pregunta es, ¿vas a resistir como hizo Naamán? Así que Naamán está a punto de recuperar la esperanza, depende de su decisión, depende de una respuesta a una pregunta. ¿Voy a hacer las cosas a mi manera o a la manera de Dios? Y de lo que responda va a resultar que él pueda recuperar la esperanza. Me encanta porque finalmente Naamán responde de manera adecuada y el versículo 13 nos cuenta que Naamán finalmente pone su confianza en Dios. ¿Y sabéis por qué pone su confianza en Dios, Naamán?
porque llegan otros mensajeros de la esperanza, sí, de esos siervos sencillos que Dios usa, y le intentan reconvenir a Naamán. Dice que vinieron unos criados y se le acercaron y le dijeron: oye, padre mío, por favor no te vuelvas a Damasco. Sé que los ríos allí en tu país son lo mejor. Sí que sé que no se pueden comparar con el Jordán, lo sé, padre mío, pero por favor, tampoco te ha pedido tanto, que son 52 kilómetros de más. ¿Y si resulta que metiéndote en ese cochino río llamado Jordán, y si te sanas? No sé, no es tan difícil, te ayudamos nosotros. Por favor, Naamán, acepta las condiciones de Dios, acepta la bendición de Dios en el orden en el que Él quiere dártelo. Y qué bueno, porque estos hombres animaron a Naamán a obedecer según la pauta del profeta. Le animaron a que se humillara. Humíllate ante Dios. No rechaces lo que Dios te está enviando. No rechaces a ese mensajero porque tu esperanza depende de él. No lo rechaces porque es de otra raza, de otro país. No lo rechaces porque te parece que no tiene estudios. ¿A ti qué te va a enseñar? No lo rechaces que es un mensajero de Dios. ¿Mensajero de Dios? Sí, mensajero de Dios. No lo rechaces, dicen estos criados. Y Naamán se deja aconsejar y acepta la ayuda de Dios en los términos de Dios, en la forma de Dios. Y se va al Jordán, desciende, se quita la ropa, se le puede ver allí la llaga de lepra, que está por momentos creciendo. Y se zambulle 7 veces en el río, conforme a lo que le mandó el profeta. ¿Y sabes lo que sucedió? A la 7ª vez que sale del río, dice que la piel se le volvió como la de un niño pequeño. ¿Sabes cómo se llama eso en términos del Nuevo Testamento? Nacer de nuevo. Nació de nuevo. Se acercó a Dios siguiendo las condiciones de Dios. Se acercó a Dios por fe, no por vista. Por fe en una palabra de Dios que es una locura, que es irracional. Se acerca a Dios, se zambulle y nace de nuevo. Eso es lo que os ha sucedido a vosotros. Decidisteis obedecer a Dios. Decidisteis seguir el mensaje que Dios os transmitió a través de alguna persona, seguramente. Y decidisteis creer, aunque era una locura para vosotros. Y siguisteis los pasos por fe y habéis nacido de nuevo, ¿verdad? Y hoy vais a bautizaros para decir públicamente que os ha sucedido como a Naamán. Sois como unos niños en una nueva vida que Jesús os ha dado, ¿no es cierto? No os descendéis ahí para nacer de nuevo. Ya habéis nacido de nuevo y simplemente lo estáis proclamando aquí a una serie de testigos. Así que eso es lo que hizo Naamán. Y cuando salió, declaró con su boca lo siguiente: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahora sé que hay un Dios que es verdadero, que no es una pantomima, que no es una invención humana, es un Dios verdadero que se relaciona con el hombre, que siente compasión por el hombre, que suple las necesidades del hombre. Ahora lo conozco. Recuerdo hace 21 años, yo tenía una imagen de Dios religiosa, una imagen de Dios que me habían enseñado en casa, que me habían enseñado en la parroquia donde yo me congregaba. Pero con 19 años me pasó lo mismo que a Naamán y dije: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino el Dios de la Biblia, Jesucristo. Y fue ahí que tuve claro que Dios no era una religión, no era una invención humana, que era una realidad viviente, una realidad experimentable. Y pude empezar a hablar con Él, pude empezar a recibir mensajes de Él a mi corazón, de manera directa y de manera indirecta a través de personas que estaban a mi alrededor. Y fui consciente, me di cuenta de que hay un Dios que es amoroso, un Dios que es verdadero, un Dios que quiere relacionarse conmigo, un Dios que me quiere usar. Y es algo maravilloso. Así que Naamán tenía una necesidad, buscó a Dios. Es verdad que al inicio lo buscó de manera torpe, sin conocimiento, pero poco a poco fue dirigido por Dios para encontrarse con Él. Y cuando se encontró con Él, cuando se encontró con el profeta, el mensajero que Dios había destinado para su vida, derribó su orgullo y gracias a eso finalmente se despojó de su lepra. Y ahora él había recuperado la esperanza. Y fue algo maravilloso. Pero no se quedó solamente ahí. No solamente Naamán confía en Dios y es librado de la lepra. Hay una última parte que se puede ver a partir del versículo 15. Y es lo que sucede con Naamán a continuación, después de haber nacido de nuevo, después de haber sido limpiada su lepra. ¿Qué sucedió? Pues que Naamán ahora se convierte en un siervo de Dios. Ahora Naamán decide servir a Dios. Así que cuando sale del Jordán y ve que su
pieles como la de un niño, recorre otra vez los 52 kilómetros de distancia que hay entre el Jordán y la casa de Eliseo, y se encuentra con Eliseo y ahora vuelve en una condición distinta, ahora vuelve agradecido, ahora vuelve alegre, ahora quiere hablar con Eliseo, ¿pero para qué? Pues para recompensar el beneficio que le ha dado. Y le dice a Eliseo, oye, pídeme lo que quieras, mira todo lo que tengo, quiero recompensarte, pero me encanta la actitud de Eliseo. Eliseo se niega a recibir algo. ¿Por qué? Porque Eliseo está muy preocupado de que nadie atribuya ese milagro a su vida. Eliseo quiere que quede muy claro que la sanidad, el cambio de Naamán, es únicamente por causa de Dios y no de los hombres. Y eso es importante porque estamos diciendo que Dios quiere usarnos, que Dios usa a personas, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando seamos usados de no creernos que es por nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado de no robarle la gloria a Dios, de no quitarle a Dios lo que a Él le pertenece. Y Eliseo por eso no quiere tocar nada, absolutamente nada, de las recompensas que Naamán quiere entregarle. Y en ese caso, Naamán dice, vale, no quieres recompensa, pero te voy a hacer dos peticiones. Dos peticiones que demuestran el cambio que había en el corazón de Naamán. La primera, una petición aparentemente extraña. Dice, por favor, permíteme llevarme 2 mulas cargadas de tierra de Israel. Quiero llevarme a Damasco 2 mulas llenas de arena, de tierra, de este lugar, de esta nación de Israel. ¿Por qué? Bueno, pensaban en la antigüedad que los dioses de una nación estaban en su tierra. Y por eso él dice, yo me quiero llevar a Dios conmigo en el corazón a donde voy a ir. Yo sé que no pertenezco a Israel, soy de Damasco y me quiero llevar a Dios conmigo. No me quiero separar, no quiero que esta experiencia quede en eso, en una experiencia y nada más, y yo sigo con mi vida igual. Quiero que mi vida sea distinta a partir de ahora y me quiero llevar la tierra para crear un altar, para crear un lugar de recuerdo del Dios de Israel y no olvidarme nunca de este Dios que me ha cambiado la vida. ¡Qué tremendo! Eso es un síntoma de un verdadero nuevo nacimiento. Eso es un síntoma de un verdadero cambio. Ahora quiero despojar los dioses de mi nación, quiero dejar atrás lo que para mí era importante y que he visto que no lo era, y me aferro a Dios. Y se lleva la arena de Israel para recordar a Dios, para hacer un memorial, para dar testimonio del Dios de Israel, el único Dios verdadero de la tierra. Y ahí se queda. Pero dice algo más. Hay una segunda petición que me parece también interesante. Le dice, por favor, el rey de Siria tiene mucha confianza en mí y él suele visitar frecuentemente a un dios, uno de nuestros dioses llamado Rimón, y le gusta ir conmigo. Y quiere, cuando se arrodilla ante el dios Rimón, quiere que apoyarse sobre mi hombro. Y yo ya he cambiado, yo ya sé que Rimón no es Dios, que es una falacia, que es una mentira. Pero si él me pide que vaya con él, por favor, permíteme, aunque mi corazón no está con Rimón. Mi corazón está con el Dios de Israel. Pero ¿podrías concederme esa situación, ese salvoconducto, por decirlo de alguna manera? Y Eliseo dice, ven paz, hazlo. Me llama la atención esta segunda petición. Para mí, ¿sabe lo que representa? Para mí no significa que Naamán tiene vergüenza a predicar acerca del Dios de Israel al rey. Para mí lo que representa es que Naamán es un hombre sabio. Naamán ha cambiado, Naamán sabe que Dios es el Dios de Israel, es el único Dios y quiere servirle a él a tope. Se lleva la arena, va a crear un altar, solo va a recordar y solo va a adorar a Dios, al Dios de Israel. Y quiere dar testimonio en Damasco, quiere dar testimonio en su trabajo con el rey, pero entiende que debe hacerlo progresivamente, debe hacerlo poco a poco. No puede llegar allí a dar bibliazos al rey. Entonces, poco a poco, mi corazón no está con Rimón, pero no voy a ir y le voy a quitar la idea de Rimón de la noche a la mañana. Por favor, concédeme un tiempo hasta que yo, poco a poco, le vaya mostrando que el Dios de Israel es un Dios verdadero que cambia las vidas y él se sienta atraído, seducido para volverse también al Dios de Israel. ¿Me permitirías acompañarle a ese templo? Y dice Eliseo, claro que sí. Es una historia muy interesante. Porque a veces nosotros cuando experimentamos un encuentro con Jesús, queremos cambiar las vidas de la noche a la mañana de aquellos que nos rodean, pero es un error en muchos casos.
tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios. Yo sé que vosotros estáis ahora mismo henchidos de alegría, de amor, de gozo. Queréis compartirle a todo el mundo lo que vosotros habéis descubierto. Y eso es muy bueno. Pero también sería bueno tomar en cuenta el ejemplo de Naamán. Seguid dando testimonio en vuestro trabajo, en vuestro vecindario, en vuestro hogar, pero hacerlo con prudencia, hacerlo con sabiduría. No querráis ganar el mundo en 2 días. Ir poco a poco. A veces vais a tener que transigir con algunas cosas de personas que están a vuestro alrededor. No sintáis en la necesidad de tener que corregirles todo el tiempo por lo malo que hacen. Dadles tiempo. Hacer que el olor fragante que hay en vosotros sea derramado sobre ellos. Hacerles ver que vuestro Dios es un Dios vivo, que cambia las vidas, que os transforma a vosotros. Y estoy seguro que ellos os van a decir, ¿cómo puedo conocer al Dios que tú tienes en tu corazón? Así que no tengamos prisa por dar testimonio. Hagámoslo de una manera adecuada para no dañar la receptividad de las personas. Así que Eliseo dice, sí, Naamán, tú vuelve a Siria para comenzar tu nueva vida y aparte de ser general del ejército de Siria, pues conviértete en un embajador de Dios y un embajador sabio, un embajador prudente que sabe jugar sus bazas. Así que ahí vuelve Naamán sin lepra, con los tesoros, con todos ellos, con 2 mulas llenas de la tierra de Israel, con el conocimiento del Dios verdadero, con un nuevo propósito y firme en la esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque se encontró en su camino mensajeros un poco raros, un poco inquietantes, fuera de los estereotipos convencionales, pero al aceptarlos en su vida cambió. Así que Naamán es un ejemplo de alguien que acepta los recursos de Dios, aunque no nos parezcan que sean recursos de Dios. Y Naamán, la historia de Naamán no termina aquí. Naamán es mencionado más adelante en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En Lucas, capítulo 4, versículo 27, Jesús habla de Naamán. Y dice lo siguiente, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Así que este comentario lo hace Jesús en el contexto de una sinagoga en Nazaret ante un montón de religiosos judíos. Y les dice algo, ¿os acordáis? Eliseo y Naamán el sirio, ¿os acordáis, verdad? Pues muchos leprosos había en la época de Eliseo en Israel. ¿Y sabéis quién fue el único leproso que se sanó en la época de Eliseo? Naamán. Y todos, ¡oh! No les gustó ese comentario de Jesús. ¿Por qué? Porque Naamán era gentil. Los judíos aborrecían a los gentiles. Los judíos decían que los gentiles estaban separados de la gracia de Dios, separados de Dios y condenados al infierno. Por eso no les gustó que les recordara a Jesús lo de Naamán. No les gustó porque Naamán era general del ejército del rey de Siria, la nación enemiga de Israel en aquella época. No les gustó porque sabían que los sirios tenían esclavos israelitas en su casa y un judío no podía ser esclavo de nadie, según la ley. No les gustó que les recordara eso Jesús. No les gustó porque Naamán fue leproso y la lepra era un símbolo del pecado, como ya hemos dicho. Pero Dios dice a través de Jesús, Naamán fue el único que recuperó la esperanza. Fue el único que obtuvo la restauración de Dios. Fue un hombre que se convirtió en un embajador de Dios. ¿Y por qué? Pues porque Naamán tenía una joven sirvienta israelita que dio testimonio de su Dios de manera valiente y él la escuchó. Porque a Naamán se le enviaron mensajeros de la esperanza que eran extraños, como humildes criados, y ellos les ayudaron a él a obedecer a Dios y él se dejó ayudar por ellos. Así que, en otras palabras, Naamán fue humilde con Dios. Naamán aceptó humillarse delante de Dios, aceptó la bendición de Dios en los términos de Dios, a la manera de Dios, y por eso fue el único leproso en la época de Eliseo que fue sanado. Y vosotros, les dice Jesús a los fariseos seguramente y a los religiosos de su momento, vosotros, que sois parte del pueblo de Dios, no recibís a los mensajeros de la esperanza. Yo soy el mensajero de la esperanza para vosotros y vosotros no queréis recibirme, dice Jesús. Y por eso vosotros no vais a recuperar la esperanza. Por eso vosotros no vais a recibir la bendición de Dios. Así que los judíos que escuchaban esto, los judíos que eran de Israel y que estaban pidiendo que Dios los bendijera a su manera, se quedaron pasmados con estas palabras de Jesús. Y le quisieron matar, lógicamente.
Así que necesitamos ser más como Naamán que como los religiosos. Necesitamos contar con el poder de Dios, pero también con el apoyo de otros para estar firmes. Y repito, a veces las personas que van a ser enviadas a tu vida son personas que no nos parece que sean mensajeros de Dios, pero tienen la respuesta para tu desesperanza. Dios las quiere usar contigo. Así que Dios te va a enviar personas que no te van a gustar. Personas que vas a decir, ¿mensajero de la esperanza? Pero tienes que tomar una decisión. ¿Te vas a humillar o vas a dar lugar a tu orgullo? No, a mí tú no me vas a enseñar. No, a mí tú no me vas a decir lo que tengo yo que hacer. Tienes que decidir si vas a aceptar la ayuda de Dios en los términos de Dios o vas a buscar la ayuda de Dios a tu manera. Y buscar la ayuda de Dios a nuestra manera nunca funciona. Necesitamos hacerlo a la manera de Dios. ¿Amén? ¿Por qué nos ponemos en pie, hermanos? Y terminamos orando. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Voy a pedir que me apoyen aquí con el piano. Gracias, Jesús. Vamos a tomar unos instantes para orar, para pedirle a Dios que nos ayude a recibir en nuestras vidas a aquellos que Dios ha enviado para nuestra bendición, a despojarnos de nuestros prejuicios, de nuestros preconceptos, a estar abiertos a las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, aunque sean distintas a como las hemos pensado. Vamos a pedirle a Dios que se reproduzca en nosotros la actitud de Naamán, un hombre que dejó que Dios le derribara su orgullo, un hombre que decidió ser humilde y por haber hecho eso fue levantado y recuperó su esperanza. Señor, ayúdanos. Analiza tu corazón durante unos instantes. ¿De qué manera estás buscando a Dios para tu necesidad? ¿Lo estás buscando a la manera de Dios o a la manera tuya? A la manera que te han enseñado. ¿Cómo te está yendo? Toma unos minutos para reflexionar. ¿Será que Dios ya te ha enviado sus recursos a través de personas sencillas, personas que no encajan con tu forma de ver las cosas? ¿Y tú los estás rechazando? ¿Les has cerrado la puerta a tu vida? Piensa un momento, a lo mejor Dios te quiere mostrar quiénes son esos mensajeros de la esperanza que quieren acercarse a ti para darte lo de Dios, lo que necesitas tú de parte de Dios. Oh Señor, ayúdanos. La mayoría de las personas que han bendecido mi vida, que han sido usadas para enriquecerme y afirmarme, son personas que yo no habría seleccionado, yo no habría escogido. Son personas que no encajaban en mis estereotipos, en mis esquemas mentales. Y la mayoría de las personas que encajaban en mis esquemas mentales no me han podido dar lo que yo necesitaba, como le pasó a Naamán con el rey Joram. Es un tiempo de humillarnos delante de Dios. Señor, ayúdanos, Dios, a estar abiertos a lo que tú tienes para nosotros. Oh Jesús, ayúdanos, Dios. Oh. Y mientras estamos orando, yo no sé si aquí hay alguien que ha emprendido una búsqueda de Dios. Ha intentado encontrarse con Dios acudiendo a recursos humanos, ha intentado acercarse a Dios a su manera y aún no ha conseguido conectar con Dios y se da cuenta de que a lo mejor nunca había tomado en cuenta a Jesús. Nunca se había caído en que Jesús es el medio por el cual podemos acercarnos al Padre, que es Jesús el que nos da la vida. Y mientras oramos, como digo, si hay alguien aquí que nunca antes ha tenido este acercamiento hasta Jesús y hoy quiere dar ese paso, hoy quiere conectar con Dios y aceptar a Jesús en su corazón, si ese es tu caso, levanta tu mano ahí rápidamente donde te encuentras. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien que hoy quiere dar ese paso en su vida? ¿Alguien que lo quiera hacer? Levanta tu mano allí donde te encuentras, que yo te pueda ver. ¿Hay alguien que quiera dar su vida al Señor hoy? Que quiera aceptarle como Señor y Salvador. Si es tu caso, levanta allí rápidamente. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Bueno, creo que es una mujer que estaba orando a Dios, alabando a Dios. Muy bien, pues vamos a orar. Vamos a orar. Sí, gracias.
quiero habitar al abrigo de ti. Altísimo Señor, y quiero morar a la sombra de ti. Omnipotente Dios, esperanza mía, castillo mío, en ti confiaré. Sé que noche y día bajo tus alas seguro estaré. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Tomar asiento, hermanos. Vamos a compartir la alegría de acompañar a esos hermanos que en esta mañana se van a bautizar. Y me gustaría hacerme eco brevemente y de forma personal con el mensaje que hemos escuchado, los mensajeros que Dios envía a nuestra vida. Y seguramente tú has pensado, mientras escuchábamos la palabra, ¿qué mensajeros Dios ha puesto en tu vida a lo largo de todo este